La pregunta que vamos a estar viendo hoy día: ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Y vamos a estar viendo esta palabra como la Biblia lo define. Y ciertamente, hermanos, quiero decirles antes de comenzar, es un poco complicado hacer esto, porque yo hace tiempo, no tengo ahora en la librería, pero vendimos un libro que se llama La difícil doctrina del amor de Dios, de D.A. Carson. La difícil doctrina del amor de Dios. Y en este libro Donald Carson, que es un erudito, empieza diciendo: tal vez te extrañe el título que le he puesto a este libro, porque tal vez debería llamarse La difícil doctrina de la predestinación o la difícil doctrina de la elección, pero dice la difícil doctrina del amor de Dios. Porque no hay, él dice, si preguntas a un cristiano común y corriente si definir amor es difícil, te va a decir que no. Pero para este erudito, y como hoy día vamos a ver un poco, realmente definir amor en un contexto total de la Biblia no es tan sencillo. Y la razón por eso, hermanos, es porque la Biblia usa muchas veces muchas palabras diferentes para amor, ¿sí? Muchas palabras diferentes para amor. Tenemos la palabra eros, que habla de un amor romántico, erótico. Tenemos la palabra filios, para un amor fraternal, de amistad. Tenemos la palabra ágape, para hablar del amor de Dios hacia su iglesia. Y en el Antiguo Testamento tenemos dos palabras más en hebreo que se traducen de diferente manera. Entonces, la palabra amor tiene definiciones en contextos diferentes, ¿no? Pero para no perdernos en eso, me gustaría, voy a definir el contexto y voy a hablar en qué contexto voy a definir esta palabra, y vamos a poder entender realmente lo que amor significa en ese contexto. Ahora, lo primero que quiero que pensemos, hermanos, ahí tienen en su título la esencia del amor. Estaba buscando en el diccionario qué significa esencia. Y la palabra esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas, lo más importante y característico de una cosa. ¿Qué es el amor en esencia? Por así decir, ¿cómo se ve el amor detrás de cámaras? ¿Cómo se ve el amor de una manera sencilla para poder entrar? Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este sermón. Vamos a estar buscando la esencia, definiendo la esencia de lo que amor significa. Ahora, ustedes saben que, nosotros y ya Candela en la universidad, en lingüística, una de las cosas que nos van enseñando en la materia de lenguaje es acerca del uso de los léxicos, es decir, usar diccionarios. Y hay una norma, hay un diccionario que norma el uso de la lengua castellana, en este caso, que es el diccionario de la Real Academia Española. Y ahí, cuando ustedes han buscado, por ejemplo, ciertas palabras, este diccionario también lo pueden ver en línea, pero también hay en físico, solo que el físico no está tan actualizado como el que está en línea, ¿no? Lo interesante de este diccionario es que, y cualquier diccionario, pero este es el que norma el habla castellana. En este diccionario, cuando uno busca la palabra amor, aparecen muchas acepciones. Acepciones quieren decir muchas definiciones de la palabra en distintos contextos, ¿sí? Y me pareció curioso que las primeras 3 acepciones, cuando pones la palabra amor de la Real Academia Española, no tienen en esencia nada que ver con lo que hoy día vamos a hablar, amor. Voy a leer estas 3 definiciones. La primera definición de amor que da la Real Academia es: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. La segunda acepción de la Real Academia Española: sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad
en el deseo de unión, nos completa, alegra y da alegría para convivir, a comunicarnos y crear. La tercera acepción. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. 3 acepciones. Hay muchas más en esta palabra amor, pero son las primeras 3 acepciones de este diccionario. Ahora, ustedes ya se habrán dado cuenta que en estas 3 acepciones hay una palabra que en las 3 aparece, que es sentimiento. ¿Sí? Y curiosamente, cuando ustedes preguntan, podemos preguntar a cualquier joven o a cualquier persona, ¿qué es amor? Casi siempre va a decir, es un sentimiento. Es un sentimiento. Generalmente es un sentimiento. Y después de decir sentimiento, empieza a decir un montón de cosas. Pero generalmente esta palabra sentimiento está en la definición, en la mayoría de la gente y también tal vez en nuestra mente muchas veces, sentimiento. Y aquí como dice, intenso, que complementa, que nace de una necesidad, que nace de una insuficiencia y un montón de cosas. Yo lo que quiero decir para empezar es que todas estas definiciones no tienen que ver nada con la esencia del amor. Sin embargo, no es que todo lo que aquí dice está mal. ¿Sí? No es que aquí lo que dice está mal. Y digo esto por lo siguiente, escuchaba a algunos predicadores y vamos a ver más adelante que directamente cuando escuchan estas definiciones decían, el amor no es un sentimiento. Y yo creo que no podemos decir eso. ¿Por qué? Como vamos a ver a continuación, por ejemplo, amor ágape, por ejemplo, el amor de Dios para nosotros, que nosotros sabemos que es un amor incondicional, que no está esperando reciprocidad, el amor de Dios para nosotros. No sé si ustedes han pensado, pero toda esta semana estaba pensando en que realmente es bien difícil definir amor, el amor de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Juan 3:16, versículo muy conocido, dice, porque de tal manera Dios nos amó que mandó a su Hijo, ¿no?, a morir por nosotros. Pero aquí hay un punto interesante. Dice que Dios nos amó y porque nos amó, mandó a su Hijo. Evidentemente el amor se vio de una forma práctica al mandar a su Hijo, pero eso es, por así decir, el resultado del amor de Dios. Es porque Dios nos amó, mandó a su Hijo. Y después en textos más adelante nosotros encontramos partes que dicen, en esto se demuestra el amor de Dios, en que Dios dio a su Hijo, en que Dios hizo esto por nosotros. Entonces, alguna vez el pastor Eduardo nos ha estado enseñando una definición sencilla de lo que es amor y nos ha dicho que amor es dar. Amor es dar. No creo que eso está mal, pero profundizando mucho en esto, piensa un poquito conmigo. Dice que Dios nos amó y por eso ha hecho una acción. Ahora, la mayoría de los léxicos definen amor como un sentimiento, como una inclinación que motiva a hacer algo. Pero estas definiciones que leímos en la Real Academia están mal y voy a demostrar por qué están mal. Pero eso no quiere decir que el amor esté desprovisto de un sentimiento, de una inclinación. O sea, decir que el amor no es un sentimiento tampoco creo que debe ser así. No es correcto. Y vamos a ver más adelante un poquito más de lo que estoy diciendo. Ahora bien, entrando ya a lo que vamos a estar estudiando, lo que es esencia del amor, lo que el amor significa, me gustaría primero que podamos leer la verdad principal que está ahí. Y yo hermanos, quiero animarles a que cuando ustedes lean esta verdad, que por todo no es mío, toda esta verdad no es mía, pero me ayudó mucho un corto que vi del pastor John MacArthur. Pero no en todo estoy de acuerdo con lo que MacArthur dice y voy a explicar un poquito acá en cuanto a esta definición, pero sin ánimo de... Esto va a ser por un lado voy a decir sí, por un lado voy a decir no, pero vamos a tratar de definir lo que realmente se entiende por amor. Ahora sí voy a poner el contexto, en un contexto de iglesia, de hermanos en Cristo, en un contexto de iglesia. Y ahí en la verdad principal tienen ustedes. El amor es un acto de humilde y sacrificado servicio para satisfacer la necesidad de una persona indigna.
Y yo creo, hermanos, yo estaba pensando en mí, en esto, que después de esta semana yo voy a agarrar esto y voy a tratar de ponerlo en un lugar donde yo lo pueda ver, o un cuadro o algo así, porque como vamos a ver a continuación el desarrollo de esta verdad principal, creo que a menudo tenemos que recordarnos esto. ¿Qué es amor? El amor es un acto de humilde y sacrificado servicio para satisfacer la necesidad de una persona indigna, es decir, de una persona que no lo merece. Y para esto, hermanos, vamos a ir en nuestras Biblias a Filipenses capítulo 2, y vamos a demostrar, vamos a ver todas estas partes de esta definición en el capítulo 2 de Filipenses. Esta es una definición no solamente bíblica de amor, sino una definición general de amor. Y por eso esta definición es diferente a las definiciones de los diccionarios seculares de amor, pero en algunas cosas sí tienen algo en común. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1, dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró en ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en los versos que nos vamos a detener son en el verso 3 y en el verso 4. Verso 3 y versos 4, y de aquí vamos a sacar la esencia del amor. La esencia del amor. Pero es importante, como no estamos haciendo una predicación expositiva del libro de Filipenses, entender un poquito el contexto en el que Pablo está diciendo estos versos. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Filipos para que Pablo diga estos versos? Lo primero es que Pablo estaba predicando a Cristo, pero Pablo está encarcelado. Y en medio de este encarcelamiento de Pablo hay hermanos de la iglesia, que empiezan a predicar a Cristo, pero con la motivación de desacreditar a Pablo, con la motivación de que la gente vea que Pablo está en prisión porque él no es un apóstol, él es un impostor. Y eso dice en Filipenses capítulo 1, verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Habían hermanos en la iglesia que estaban predicando con la intención de causar daño al corazón de Pablo, con la intención de que la gente cree en sus cabezas un mal testimonio del apóstol Pablo. Otro de los problemas que estaba pasando en esta iglesia es problemas que tenían de murmuraciones dentro de la iglesia y discusiones dentro de la iglesia. En el capítulo 2, en el versículo 12 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Perdón, creo que perdí el texto. Versículo, sí, sigo. Porque, dice el versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y dice el 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Estas cosas estaban pasando en esta iglesia. Y por último, algo que realmente estaba en la mente de Pablo para decir estos versículos, era que estaba habiendo problemas entre hermanos en la iglesia, a tal punto que un hermano no estaba mirando a otro hermano, o un hermano no estaba hablando con otro hermano. Capítulo 4, versículo 2 dice: así que hermanos, estoy en Filipenses 4:2, dice: así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique
que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así, aquí hay un ejemplo específico que Pablo tiene que mencionar los nombres de estas dos mujeres que habían estado sirviendo con el apóstol, pero en este momento de la carta ni siquiera se hablaban. Dice, no están viviendo en armonía. Y ahí en la Biblia de las Américas dice un numerito que esta palabra armonía se traduce, no tienen el mismo sentir. En otras palabras, lo que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. Y después dice, conservando el mismo amor. Estas dos mujeres habían tenido un problema al punto que en la misma iglesia no se estaban tratando. Y este es el contexto en el que Pablo está escribiendo estos versículos. Y Pablo empieza con su exhortación, decir, tengan el mismo amor, ámense, tengan el mismo sentir, vivan en armonía. Y la pregunta que cada uno de sus oyentes y nosotros también podemos tener es, ¿y qué es vivir en amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es tener el mismo sentir? Y obviamente ahí por la palabra sentir uno puede dar al entender de que tengan el mismo sentimiento. Y eso no del todo está mal. Pero vamos a ver en un contexto de iglesia y en un contexto como en el que aquí se nos muestra en Filipenses, ¿qué significa la esencia del amor? ¿Qué es amor en esencia? Lo primero, y ahí ya tienen en sus bosquejos ya entrando ahí, dice, como si le preguntarían a Pablo, tengan el mismo sentir, tengan el mismo amor. Y la pregunta es, ¿y cómo se ve el amor? Y lo primero que Pablo responde en el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 2 dice Pablo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Nada hagáis por egoísmo y vanagloria. En la Reina Valera dice por contienda o rivalidad y vanagloria. Se usa esas tres palabras. Nada hagan por rivalidades, nada hagan por egoísmo. Y algo que tenemos que notar, y como bien nos ha estado enseñando el pastor Eduardo de el amor, es lo que aquí se puede ver. Tal vez yo cuando estudiaba esto decía, tal vez este no es el mejor pasaje para estudiar la esencia del amor. Tal vez solo tenemos que estudiar Corintios 11, donde hay una larga definición de amor. Pero vamos a notar que no hay pasaje tal vez en toda la Escritura que define la esencia de amor mejor que Filipenses capítulo 2. Y lo primero que tenemos que ver es que el amor es algo que hacemos o dejamos de hacer. Y esto es algo que podemos ir pensando. ¿El amor es algo que dejamos de hacer o es algo que hacemos? Cuando Pablo empieza a explicar lo que es el amor en esencia, no empieza diciendo, nada penséis, nada deseéis, sino dice, nada hagáis. El amor es un acto. El amor es un acto. El amor no son solo palabras. El amor, lo que está empezando diciendo Pablo acá, es el amor es algo que se tiene que ver. El amor es algo tangible. Entonces, lo primero, el amor puede ser que nace con un sentimiento, una inclinación, un deseo, pero el amor no se queda ahí. El amor es un acto. Empieza Pablo diciendo, nada hagáis. Entonces, el amor tiene que ver con dejar de hacer cosas y hacer cosas. El amor es algo que se tiene que ver. El amor es un acto. Como empezábamos en la definición, el amor es un acto humilde y sacrificado servicio. Es un acto. Pero al mismo tiempo, por un lado, miren, ya empiezo con esto. Por un lado, el amor es un acto, pero el amor no solo es un acto. Eso es bien. Voy a estar haciendo eso a cada rato. El amor es un acto. Porque aquí dice, nada hagan, lo que haces, eso es un acto. Nada hagas. El amor es un acto, pero no solo es un acto. Ahora sí, vamos un momento a Corintios capítulo 13. Este creo que es el capítulo que todos conocemos que más habla acerca de este tema del amor. El amor es un acto, pero no solo es un acto. Miren lo que dice Corintios capítulo 3.
Corintios capítulo 13, no 3. Corintios capítulo 13. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Verso 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Ahora aquí otra vez es el apóstol Pablo que está usando una forma hiperbólica, una forma exagerada para decir: si yo supiera todas las lenguas, aun las lenguas angelicales, que me podría comunicar con los ángeles, si yo podría hablar profecía, si yo supiera todos los misterios. El versículo 3 va más lejos y dice: si yo diera mis bienes a los pobres para que coman, si yo diera mi cuerpo para que fuere quemado. Y una frase repite en estos tres: y no tengo amor, de nada aprovecha. De nada aprovecha. Es decir, aquí lo que he dicho, ¿no? El amor es un acto, pero no solo es un acto. Aquí hay personas, que Pablo está dando un ejemplo de una persona que está haciendo actos en favor de otros, vendiendo sus cosas, dando su propio cuerpo, pero dice: sin amor, aún haciendo todos estos actos, no sirve de nada. Y la pregunta es: ¿a qué se refiere Pablo cuando dice y no tengo amor, y no tengo amor, y no tengo amor? Otra vez es importante entender el contexto de Corintios capítulo 13. Pablo, en el contexto inmediato, en el capítulo 12 de Corintios, está hablando acerca de los dones, de que Dios ha repartido dones a su iglesia. Algunos tienen el don de apostolado, algunos tienen el don de profecía, algunos tienen el don de servicio. ¿Y qué estaba pasando en medio de los hermanos? Es que estaban menospreciando los que creían que tenían cierta prioridad y cierta jerarquía con sus dones a los que no lo tenían. Estaban empezando a buscar ser vistos a costa de los otros hermanos que sus dones no eran tan vistos. Entonces, de similar contexto que en Filipenses nosotros estamos viendo, lo que podemos decir en palabras sencillas en el contexto de Corintios es que los hermanos estaban menospreciando a otros hermanos. No estaban tomándoles en cuenta. No les estaban amando. Estaban empezando a manifestar sus dones de una manera egoísta, individualista, sin tomar en cuenta a los otros hermanos, solamente para resaltar por encima de los otros. Y Pablo les dice en ese contexto: si tú haces eso y lo haces a la perfección, el que habla en profecía y entiende los misterios, el que habla en lenguas y habla lenguas angelicales, el que tiene el don de servicio y no solo da lo que tiene, sino su propia vida, pero lo hace sin amor, no sirve de nada. Y otra vez, todo esto está guiando a algo, que hay un problema en por qué nosotros no podemos amar como Dios quiere. Ahora bien, el texto en Filipenses, en cuanto a la explicación de lo que es amor, empieza con una palabra negativa. En cuanto a la definición, de amor, empieza con una palabra negativa diciendo: nada hagáis por egoísmo. Y obviamente después de la caída de Adán, Pablo entiende que para que nosotros podamos amar a una persona, primero tenemos que dejar de hacer ciertas cosas. Dejar de hacer ciertas cosas. Por eso Pablo dice: nada hagáis, con una palabra negativa. En este libro que algunos están leyendo, El hombre como sacerdote de su hogar, el autor empieza diciendo, Sam Waldron empieza diciendo que el cristiano tiene dos deberes básicamente en cuanto a su vida cristiana. Y el primer deber es amar a Dios con todo su corazón. Y el segundo deber que tiene es amar a su prójimo. Pero este segundo deber es más difícil que el primero, dice Sam Waldron, por la enorme capacidad que tenemos de amarnos a nosotros mismos. El segundo deber de amar a nuestro prójimo es el más difícil,
por la enorme capacidad que tenemos de amarnos a nosotros mismos. Y aquí, hermanos, quiero que podamos entrar ya a la esencia de por qué no podemos amar como Dios quiere que amemos. Y Pablo empieza diciendo, nada hagáis por egoísmo y vanagloria en la Biblia de las Américas. No busquen sus propios intereses. Y lo primero que debemos entender en cuanto a nuestra falta de amor es que el problema por el cual no amamos bien a nuestro hermano, primeramente, y también a nuestro prójimo, no está en ellos, sino en nosotros. Es por nuestro egoísmo, dice Pablo, que nosotros no podemos amar como debemos amar. Y una pregunta para nosotros es, ¿qué es el egoísmo? Nada hagáis por egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Y aunque en la Biblia de la Reina Valera habla de contienda o rivalidad, vamos a entender por qué la Biblia de las Américas ha puesto egoísmo en vez de contienda y rivalidad. Egoísmo, dice el diccionario de la Real Academia Española, es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. Contienda es lidia, pelea, riña, batalla. Y vanagloria. De vana es la palabra latina vana, que significa arrogante o presuntuosa, y es una gloria jactanciosa que trata de resaltar tu propio obrar o valor. Tal vez en el contexto inmediato de esta palabra hace luz mejor la palabra contienda que la Reina Valera tiene, porque en el capítulo anterior Pablo estaba diciendo que estaban predicando a Cristo algunos hermanos por contienda, por rivalidad, pensando causarle daño a Pablo. Y tal vez esa palabra encaja mejor en este contexto. Sin embargo, la Biblia de las Américas ha traducido eso como egoísmo. Y uno se pregunta, ¿cuándo es que uno tiene rivalidades y contiendas? Cuando uno quiere hacer prevalecer sus derechos, cuando uno quiere que su voz se escuche, y esa raíz tiene un fundamento en la palabra egoísmo. Por eso es la traducción, creo yo, de la palabra egoísmo en la Biblia de las Américas. Ahora, hermanos, el tema del egoísmo, pensando en esta semana, un poco más meditando en esto, realmente es un tema muy serio. Y yo creo que a veces este egoísmo, hablando acerca de nuestros hermanos y la falta de amor hacia ellos, es importante, pero este egoísmo ha llegado, está tan en nosotros, tan incrustado en nosotros, que afecta lo más íntimo y lo más sagrado que nosotros tenemos. ¿Y saben qué es? Nuestro amor y servicio al Señor. Leíamos hace rato ese verso en Corintios donde decía que tú puedes hacer un montón de cosas para el Señor, pero lo puedes hacer sin amor. Y eso es bien interesante. Nos podemos preguntar desde por qué estamos aquí, por qué estoy enseñando, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo para el Señor. Y te vas a dar cuenta que muchas veces la razón no es por un amor genuino al Señor, sino que muchas veces tiene que ver con una actitud egoísta de tu parte. El egoísmo es algo serio en nuestras vidas. Esta misma palabra que ahí se traduce como egoísmo la encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 15, donde dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y aquí está la palabra egoísmo, la misma palabra en el original. Aquellos proclaman a Cristo por, traduce egoísmo ahí, ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones, dice Pablo. ¿Qué es la ambición? Sino el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o famas. Y esto nos ayuda a entender un poquito más lo que hace rato leí esta cita de Sam Waldron, que el egoísmo se refleja en la capacidad enorme que tenemos de amarnos a nosotros mismos. Es como una fuerza dentro de nosotros, hermanos, desde Adán en nosotros, que a veces ni cuenta nos damos, que casi nos obliga a buscar nuestros propios intereses. Egoísmo. Obviamente, cuando uno ya es creyente, las cosas van cambiando, pero no del todo.
Entonces Pablo empieza diciendo, para realmente entender qué es la esencia del amor y para poder tener el mismo sentir, el mismo amor, lo primero que les pide a esta iglesia es, dejen de hacer las cosas por egoísmo y por vanagloria. Dejen de querer ser vistos ustedes, y es en el contexto de los problemas que vimos en Filipenses. Pero Pablo no solo nos dice, dejen de hacer eso, sino que continúa y dice, ahora vimos lo que no debemos hacer, y ahora Pablo dice, y esto es lo que tienen que hacer. Una vez que se nos ha dicho, nada hagáis por egoísmo, no nos deja ahí, sino que nos va a decir ahora, ¿cuál es la solución al egoísmo? Y dice los versos que siguen, con actitud humilde considerar a otros como superiores a nosotros mismos, buscando los intereses de los demás. En palabras sencillas, la solución al egoísmo, dice Pablo, es la humildad. La humildad. Se nos dice que lo que impide que seamos humildes, miren acá, el texto mismo nos deja ver en el capítulo 3, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismos. ¿Qué impide que una persona sea humilde? El considerarse a sí mismo como más importante que los demás. Y ahora Pablo dice, mientras sigas pensando eso, no vas a ser humilde. La forma de ser humilde es al revés, es considerar a los demás como más importantes que ti mismo. Entonces, el tema para no poder ser humildes es en un complejo de superioridad que todos nosotros tenemos, primero como he dicho por Adán y después muchas veces por cultura o por familia, muchas veces que eso pasa. Ahora, esto es algo que el Señor me ayudó a entender y yo espero también poder transmitir. El tema aquí es el amor y la esencia del amor, pero el corazón del amor es la humildad. El corazón del amor es la humildad. Y escribí esto, hermanos. Dios nos ha diseñado con una capacidad natural para amar, pero toda esta máquina que se llama capacidad de amar no funciona en nosotros porque su parte principal está averiada. ¿Y cuál es esta parte? La humildad. Cuando esta virtud no está en nosotros, nada funciona como debe. ¿Y cómo componemos esta situación? ¿Cómo cambiamos esto? Hermanos, esto es súper importante. Dios creo que como iglesia, con Diego y los prédicas anteriores, nos está hablando de manera colectiva acerca del amor entre nosotros, pero nosotros no vamos a poder amarnos unos a otros si nosotros no somos humildes. Y hablamos un poco de la humildad la anterior vez en la Cena del Señor acerca del ejemplo de Cristo en rebajarse a ser hombre, ir a la cruz y morir en la cruz. Pero aquí voy a poner algunas cosas bien prácticas acerca de componer este tema de la humildad con la intención de que se refleje en un amor más real entre nosotros. Y algunos consejos y algunas cosas que escribí acerca de cómo salimos de esta situación de manera práctica. Lo primero que dice el texto, cambia tu tipo de pensamiento. Cambia la manera de pensar. Considerar al otro como superior a nosotros mismos. Aunque a nuestros ojos muchas veces esa persona no lo sea. Y yo escribí esto, piensa en las personas en tu círculo familiar o fuera de tu círculo que tú consideras como más importantes que tú. Revisa las veces que te ha tocado estar con personas así, personas con las cuales no tenías que hacer esfuerzo mental por considerarlas superiores a ti, sino que simplemente en tu cabeza lo eran. Recuerda cómo te conducías con ellos. Recuerda cómo era el trato que les dabas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estimar y considerar a las personas como superiores a nosotros mismos. Y primeramente a nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, piensen en esto un momento para que eso les ayude en la manera práctica para hacerlo. Todos nosotros hemos estado cerca de personas que a nuestros ojos tienen cierta dignidad, cierta autoridad y ha hecho que de manera automática nos conduzcamos con ellos con una humildad.
porque sabíamos que ellos estaban por encima de nosotros. Entonces lo primero que Pablo está diciendo es: considera a tu hermano como superior a ti mismo. Y recuerda cómo haces con esas personas con las que no te esfuerzas y notas dignidad en ellos. Cómo los tratas, cómo los respetas. Bueno, lo mismo haz con tu hermano, aunque a tus ojos no lo merezca. Por eso en la definición decía: el amor es un acto de servicio humilde, sacrificado, de cubrir una necesidad de una persona que no lo merece. Que no lo merece. Y es obviamente por lo que vamos a ver más adelante en cuanto a la obra de Cristo. Lo primero entonces es: cambia tu pensamiento, empieza a considerar a los demás como superiores a ti mismo. Y ciertamente este es un trabajo difícil, como he dicho, porque si hay alguien que es importante en nuestra vida, es nosotros mismos. Entonces eso va a ser difícil, pero tienes que hacerlo de una manera intencional. Piensa. Tal vez a mí me ayuda mucho pensar tal vez en una persona que en mi mente y en mi corazón tiene cierta dignidad y respeto para mí. Y si esa persona vendría a visitarme, yo estoy seguro cómo me conduciría con esa persona. Bueno, quisiera que eso les ayude a ustedes también, para que cuando piensen en nuestro hermano en Cristo, nuestro prójimo más cercano, intenten hacer exactamente eso. Y esto obviamente en el matrimonio es mucho más importante, porque al convivir juntos tendemos con el tiempo a menospreciar a nuestro cónyuge. Lo segundo que debemos hacer es: busca sus intereses. No solo debemos considerar como más importantes que nosotros mismos, sino que ahora vamos a buscar sus intereses. Haz algo por ellos, enfócate en ellos. Y aquí hay algo importante, hermanos. Para eso, lo primero que debes hacer es salir de tu propio mundo. Salir de tu propio mundo, en palabras sencillas, es relacionarte. Porque si no, ¿cómo conoces sus intereses? Cuando un hermano o hermana le cuesta hacer relaciones después de entender esta gran verdad de que Dios nos manda a buscar los intereses de otro, cuando un hermano o una hermana en la iglesia le cuesta tener relaciones con los hermanos en la iglesia, por ser tal vez introvertido, introvertida, por cierta timidez, es posible que está revelando que detrás de estas cosas está ocultando algo que se llama orgullo, egoísmo. Porque para estimar y para buscar intereses, eso presupone relacionarte el uno con el otro, intencional. Algo que nos podemos preguntar en esto, hermanos, es: ¿y por qué yo tengo que hacer todo esto? ¿Por qué tengo? Primero, obviamente, porque Dios nos ha mandado a amarnos unos a otros, pero a veces nos preguntamos: ¿por qué tengo que hacer todo esto? Y algo que encontramos en Filipenses capítulo 2, miren el capítulo 2 de Filipenses, el versículo 19, Pablo está hablando otra vez y dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Y noten estos versículos que vienen: pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Y el versículo 21: porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y aquí hay algo importante. Dice: les voy a enviar a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo no busca sus propios intereses, sino de ¿quiénes? De los demás. Y después el versículo 21 hace un paralelo interesante: porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Entonces, agarrando esos dos versículos, podemos decir que buscar los intereses de los demás es buscar los intereses ¿de quién? De Cristo Jesús. Todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Les voy a enviar a Timoteo, que no busca sus propios intereses, sino los de ustedes. Entonces, al buscar los intereses de mi hermano, en realidad lo que estoy buscando, ¿qué es? Los intereses de Cristo, los intereses de Dios. Muchos de nosotros decimos que con todas las cosas queremos agradar a Dios. Bueno, Dios está diciendo: mis intereses son sus intereses de ellos. Amarme a mí es amarles a ellos.
Entonces, ¿por qué debemos hacer eso? Primero, porque nos los manda, y segundo, porque nosotros queremos buscar los intereses y el bienestar de ellos por buscar los intereses de Cristo. Realmente ese es nuestro deseo, agradarle. Y aquí otra vez voy a volver un poquito acerca de, estoy diciendo que el problema que no deja que podemos amar a otros es por lo centrado que estamos en nosotros mismos, es por nuestro egoísmo. Y como hemos dicho, pasos prácticos es, cambia tu pensamiento. Empieza a considerar a ese hermano y ciertamente mientras la iglesia más vaya creciendo, y algo que aquí es interesante pensar en este contexto, hermanos. Cuando nos vayamos relacionando, imagínense que esto ya empieza a pasar en esta iglesia, ¿sí? Esta mañana Jonathan, cuando salíamos, me decía, hoy día, ¿quién vamos a invitar a la casa? ¿No? Imagínense que cada uno de ustedes toma esto en serio, todos, y empezamos a relacionarnos unos a otros, a invitarnos unos a otros, a visitarnos, a preocuparnos unos a otros. ¿Qué va a pasar? Van a empezar a surgir problemas. Van a ser, ¿sí? Porque nos vamos a ir viendo las debilidades uno a otro. Vamos a empezar a friccionarnos. ¿Sí? Va a empezar a pasar eso. A eso yo me quedo en mi mundo, así yo no tengo problemas, tú haz tu vida, yo hago la mía. Pero la cosa que Dios dice acá es, nos manda a tener una opinión elevada del otro, a buscar sus intereses, pero al mismo tiempo, por el contexto, nos deja ver que cuando eso suceda, va a haber problemas. Va a haber problemas que van a requerir, otra vez, la definición de amor. Amor. Buscar los intereses de los demás. Y algunas cosas que quiero, de manera práctica, como he dicho hace rato, que podamos pensar en esto. Lo primero es buscar de manera intencional tener relaciones con los hermanos. Una forma de ser humilde y de no ser egoísta es estar activo completamente en la vida de otros. En la vida de otros. Yo dije eso de buscar los intereses de Cristo porque la semana pasada en la oración que tenemos antes de empezar el culto, alguien decía, Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti. Y eso es correcto, eso es bíblico. Pero si tú te pones a pensar, eso se queda en un pensamiento abstracto. No se trata de mí, se trata de Dios. Ya, pero ¿qué significa eso en lo práctico? Y por eso decía en Timoteo, buscar los intereses de Dios es buscar los intereses de ellos, de ustedes, de mí. Eso es, se trata de ti y no de mí en este tema específico. Entonces, lo primero, voy a buscar de manera intencional relacionarme con los demás. Segundo, una vez que yo tengo esas relaciones con los demás, voy a empezar a considerar a estas personas en alta estima, como si fueran un gran predicador o un gran orador o una persona que académicamente es estimada. Bueno, ese hermano para mí será de la misma manera. Lo trataré con estima y aunque a mis ojos no lo sean, bueno, me voy a esforzar por hacerle ese servicio. Y no tiene nada de malo cuando dice, pero si yo no siento hacer eso, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, Dios nos está mandando y la forma práctica de hacerlo es de esta manera. Relaciónate con los hermanos. Después de relacionarte, tenles en alta estima. Y después, al tomarlos en alta estima, ve la manera de suplir, al tomarlos en alta estima, sus necesidades serán importantes para ti. Es decir, al tener relación con estos hermanos, te enterarás acerca de sus necesidades que tienen. Y como los tienes en alta estima, aunque sea en teoría, entonces sus necesidades serán importantes para ti. Y por último, ve la manera de suplir sus necesidades. Ve la manera de suplir sus necesidades. En palabras sencillas, ¿qué está diciendo? ¿Qué estoy aconsejando con todo esto? Es sal de tu propio mundo y métete en el mundo de tu hermano. Hermanos, yo estaba pensando esta semana en lo siguiente. Como el tema del egoísmo es algo tan serio en nuestra vida, imagínense cuando vas a un médico y un médico te dice que tienes un problema serio, pero no necesita una cirugía, pero sí un tratamiento riguroso, diligente, estricto.
creo que ninguno de nosotros sería negligente con este tratamiento. Pero quiero que sepan algo, todos nosotros padecemos de esta enfermedad del egoísmo, todos. Y imagínense estos consejos de la palabra del Señor, del médico de nuestra alma, como decir, primero lo haces por mí, porque me amas, pero también, Jaime, hazlo por ti. Porque si tú no haces esto, nada va a funcionar en ti. Tente un poco de amor también y hazlo por ti, porque al amarte a ti en un sentido, o sea, no autoamarme, lo que quiero decir es que la idea es que al entender que estamos mal en esto, que tengamos el deseo de querer componer eso que está en nosotros. Entonces, estos consejos creo yo que voy a, como he dicho, poner esa definición de lo que es amor y recordarme cuán a menudo yo tengo que estar buscando a hermanos en la iglesia para saber sus necesidades, para buscar sus intereses, para ver si puedo suplir sus necesidades y para no estar tan centrado en mí mismo. Pero con todo este tratamiento que un médico nos puede llegar a dar, al mismo tiempo pensaba en las contraindicaciones que pueden haber. Las contraindicaciones, como he dicho hace rato, que pueden haber. Lo primero, como he dicho, ya creo que lo he mencionado, lo voy a mencionar de manera específica ahora que nos va a recordar a un pasaje. Al empezar a relacionarte, al empezar a frecuentar a ciertos hermanos, algunos más maduros, algunos nuevos, algunos más, de todo tipo, hermanos en la iglesia, va este consejo, este medicamento para solucionar el problema de nuestro egoísmo, va a generar sufrimiento. Eso va a generar. Muchas veces va a haber situaciones insoportables. Eso va a pasar. Muchas veces tendrás que lidiar con su mentira de esta persona, dentro del contexto del amor. Va a haber oportunidades de perdonar porque vas a ser herido. Tendrás deseos de hacer cosas indebidas. Provocará situaciones de estrés, enojo y a veces de ira en tu vida. Vas a tener deseos muchas veces de obrar injustamente. Todo esto puede suceder por este tratamiento que nos da Dios de decir cómo sacar el egoísmo de tu vida. Todas estas contraindicaciones pueden llegar a pasar. Entonces, cuando esto suceda, porque lo vamos a hacer, porque es la voluntad del Señor, porque el hecho de que estas cosas lleguen a suceder no quiere decir que estamos yendo por un camino incorrecto, es el camino correcto y Dios ya nos los avisó. ¿Dónde nos los avisó? Corintios capítulo 13. Ese capítulo de Corintios se entiende solamente en este contexto, pero como dice la frase, guerra avisada no mata soldados. Ya Dios nos los había dicho. Se nos dijo que estas cosas, al hacer este tratamiento para sacar el egoísmo con la intención de amar de una mejor manera a nuestro hermano, podrían llegar a suceder. Y por eso Corintios dice, el amor es paciente. Vas a necesitar paciencia. El amor es bondadoso. Va a haber momentos, como he dicho, tan insoportables que la bondad va a ser lo único que te va a animar a continuar. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Y si notan eso, es de aquí que saqué todas estas contraindicaciones. El amor no se irrita, es porque cuando estés con tus hermanos van a tender a irritarte, va a tender a quererte enojar. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y aquí dice lo último, todo lo sufre, vas a sufrir y vas a tener que sobrellevar eso. Todo lo cree. Muchas veces vas a tener que... Eduardo, en cuanto a esto de creer, no sé si a ustedes les ha comentado, pero a mí un día me dijo, algunas veces Eduardo ayudaba con dinero a algunas personas que le decían, présteme 100 bolivianos, sabían que era evangélico y nunca más volvían. Uy, perdón, voy a apagar esto. Entonces, me dijeron, él me contó, Eduardo, que le habían dicho que él era
que él como un gringuito no entendía la cultura y no era muy inteligente, que era muy tonto, que prestaba y no le devolvían, y que creía a todos. Y un día hablé con Eduardo Cerro, porque ya dije, yo le tengo que decir que no tiene que hacer eso, porque aquí mienten mucho. Y cuando hablé con Eduardo me dijo, yo sé que me mienten, yo sé que me mienten, pero yo prefiero creerles, darles la chance de creerles. Y él me dijo esto: en tu cultura dicen así en cuanto a creer. Si no tienes razones para confiar, ¿para qué confiar? En mi cultura dicen, si no hay razones para desconfiar, ¿por qué desconfiar? Y por eso es que nosotros vemos a norteamericanos, al menos, que son un poco diferentes en esa parte de nosotros. Parecen bien creyentes, bien credos, pero nosotros somos bien incrédulos, bien desconfiados. Y aquí está diciendo, el amor todo lo cree. Va a haber personas que te van a hacer daño y que va a llegar al punto de empezar a querer desconfiar plenamente de ellos. Y vas a tener que luchar con eso, en esa relación que vas a tener con ellos. Se regocija, dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, y aquí dice, todo lo soporta, todo lo soporta. Y pensando en esto, hermanos, el tema acá es el amor, pero lo que no nos deja amar es ese egoísmo que tenemos. Y la terapia para ese egoísmo es salir de nosotros y hacer todas estas cosas que hemos mencionado con nuestro prójimo de una manera práctica. Pero al hacer todas estas cosas, es posible que todas estas cosas empiecen a suceder. Entonces entenderemos que Dios nos advirtió de eso y nos dijo que eso puede pasar. Pero cuando pase eso, recuerda que te lo dije y que yo te ayudo, pero no dejes de amar. Una de las cosas que me llamaba la atención en la última parte donde dice el amor todo lo soporta. Una de las tendencias más normales que nosotros tenemos como seres humanos y ahora creyentes hacia las personas que tenemos relación y estamos amando y nos lastiman, ¿saben cuál es? Todos lo hacemos. ¿Cuál es? Apartarnos, un paso atrás, aislarnos. Es por amor a Él que me estoy separando, no, es por amor a ti mismo. Te estás autocuidando, te estás autoprotegiendo por no ser más lastimado. Entonces sabrás que cuando eso sucede, has vuelto al punto de partida principal. Porque lo estás haciendo ¿por quién? ¿Por Él o por ti mismo? Por ti mismo. Y la idea que estamos queriendo hacer, ¿qué es? Salir del egoísmo. Habrá maneras de sobrellevar de una manera bíblica y saludable eso, pero la tendencia normal es autoprotegernos. Porque no queremos sufrir, porque no queremos ser lastimados. Pero eso es lo que dice que puede pasar. ¿Por qué? Porque después de Adán y Eva, como decía el pastor Sugel Michelén, un día estaremos con Dios felices en la gloria, pero mientras vivamos en esta tierra, esa es otra historia, decía Sugel Michelén. Y eso es verdad. Algunos de nosotros tendremos que caminar a empezar a entender qué es amor. Como he dicho, no es un sentimiento, pero puede ser un sentimiento que me lleva a mostrar una acción genuina, real, que se puede ver, que muchas veces va a ser sacrificada, abnegada. Me voy a tener que negar a mí mismo para suplir la necesidad del hermano, que a veces ni siquiera ante mis ojos lo merece, pero de todas maneras lo voy a amar. Y muchos de nosotros tenemos que empezar en este camino. Pero otros, como he dicho, que ya tal vez han estado haciendo esto, pero han empezado a suceder estas cosas que en las contraindicaciones hemos visto, por algunas razones han dejado de hacer eso. Y entonces deben saber que deben retomar este camino. Lo que siempre me gusta, y ya yendo terminando, es que cuando Jesús encontró a Pedro, y después de esa pesca milagrosa, cuando le dijo, tira la red ahí, tiró la red ahí y sacó, y ustedes recordarán ese primer escenario cuando Pedro conoce a Jesús. Pedro sabía muy bien la capacidad, conocía su boca, conocía su vida, y lo primero que le pide a Jesús después de eso, ¿qué es? Apártate de mí, vete. Pero para el bien de Pedro, Jesús no se fue y se quedó con él. Algo que yo por mucho tiempo en la iglesia estuve lastimado fue por esto.
porque al ser muy extrovertido, porque al hablar mucho, la Biblia dice, el que mucho habla, mucho yerra, se me iban algunas cosas, pero hermanos mayores en la iglesia, maduros que yo, al relacionarse conmigo, y en alguna vez les decía una palabra que no decía, o decía un comentario que no decía, lo primero que hacían que era apartarse de mí. Apartarse de mí. No los juzgo porque realmente yo era así, pero lo que estaba entendiendo en este sermón es, no hagas lo mismo. No hagas lo mismo solamente porque alguien tal vez no te está dando el trato que tú crees que te debe dar. Nosotros sabemos que como creyentes nosotros podemos hacer eso porque como dice en Primera de Juan, nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Y también dice en Juan que Él ha derramado de su amor en nosotros. Nosotros podemos hacer esto en la dependencia del Espíritu Santo. Pero un no creyente no puede hacer esto. No puede porque no tiene nada que le motiva a servir sacrificialmente a otra persona. Y aunque hay muy grandes filántropos, creo que se dice, ¿sí? Que tratan de buscar hacer el bien a los demás, ya sabremos por lo que hoy día hemos visto que en realidad no lo hacen con el interés genuino en la necesidad del otro, sino lo hacen pensando en sí mismos. Tal vez para que vean cuán bueno soy yo al donar todo este dinero para esta gente. Pero nosotros podemos hacerlo por amor a Cristo y también por la necesidad que tenemos de sacar este problema del egoísmo en nosotros. Yo creo, hermanos, que estoy pensando otra vez en la definición y me animo a ustedes a poderles decir, y yo esta vez termino diciéndoles que en la definición que yo di de la Real Academia Española y dije voy a explicar por qué está mal y no del todo decir que un sentimiento, porque ellos lo dejan solo en sentimiento, pero algo que está mal en las definiciones de la palabra amor es como en la primera donde dice es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca, es decir, el centro está en la persona, su necesidad, su insuficiencia, y en base a eso busca amar. La segunda definición decía, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae. No sé si a ti te han preguntado alguna vez, ¿por qué te has casado? O cuando te estabas por casar, si a mí me hubieran hecho esa pregunta, ¿por qué te quieres casar? Y normalmente respondemos, porque la amo. ¿Y cómo sabes que la amas? Porque cuando estoy con ella me siento bien, porque me siento completo, porque soy feliz a su lado. Todo se trata de mí, nada de ella. Ese tipo de amor es el que está definido acá, pero el amor bíblico es un amor que sale de mí y está en la otra persona. Es un amor que se preocupa por las necesidades de la otra persona, que se trata de relacionar, que a pesar de que es lastimado, sigue con la ayuda del Señor. Y yo creo, hermanos, que este es algo que vamos a necesitar como iglesia y es algo que también vamos a necesitar con nuestras relaciones con nuestro prójimo, que es la persona más cercana. A veces uno dice, pero esta persona, Jaime, no merece que se la ame, no merece que se la ame. Pero la última parte de la definición de amor es hacia personas indignas. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros tampoco merecíamos que Jesús nos amara, pero lo hizo. Y algo que me gusta en Romanos capítulo 2, ya terminando Romanos capítulo 2, Dios tiene no solamente una manera de llevar a las personas hacia Él, sino varias. Y una de esas maneras que Dios tiene para llevar a las personas hacia Él es el amor. Y está hablando en un contexto de personas. Romanos ha hablado de los pecados, de que todos están faltos de alcanzar la gracia del Señor. Y a estas personas les dice Pablo en el capítulo 2, versículo 4, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento? Sé que habrá veces donde tendremos que decir las cosas como son. Pero aquí Pablo, estoy usando, y este es un ejemplo hacia incrédulos, hacia no creyentes. Muchas veces, aún a estas personas,
en vez de decirles las cosas directas en su cara, la solución será: ámalos. Ámalos como Dios muchas veces. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Dice, está siendo paciente, tolerante, bondadoso. Pero esta gente, ¿qué estaba haciendo? Estaba ignorando que toda esa muestra de amor que veían tal vez como debilidad de Dios, Dios al contrario estaba usándolo ¿para qué? Para llevarlos a ¿qué? Arrepentimiento. Y eso también creo que se puede aplicar para personas aquí que todavía no conocen al Señor. Y tal vez Dios está siendo paciente, tolerante, bondadoso, con el propósito de llevarlos a que se arrepientan. La solución es el amor, y este amor bíblico sacrificado. Y como digo, termino leyendo una vez más la definición que hemos dado de amor. El amor es un acto de humilde y sacrificado servicio para satisfacer la necesidad de una persona indigna. Y si ustedes siguen en los textos que hemos visto en Filipenses, donde dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, después de esos textos nos da la ilustración práctica, el ejemplo máximo de cómo se ve eso. ¿Y cuál es? La actitud que Cristo tuvo al ser Dios y no considerar aferrarse a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre y fue hasta la cruz por personas indignas como nosotros. Entonces tendríamos que, cuando no podamos, cuando una persona nos haya lastimado, hermanos, no nos apartemos, no nos volvamos a lo mismo, al punto de partida de nuestro egoísmo, sino que vayamos al ejemplo de Cristo, meditemos en Él, y cuando meditemos en su obra y su sacrificio, entonces nuestros corazones se van a animar para volver a seguir esa relación y para decir: te voy a amar. Termino diciendo algo. He estado en varias iglesias y por el tipo de personalidad que yo tengo, muchos me han dejado en el camino. Y de hecho muchos le han dicho a una persona: que se aparten de mí. Y tengo 10 años con Eduardo de amistad. Y yo también le he dicho que se aparte de mí al principio. Pero seguimos siendo amigos. Y yo estaba estudiando esto y he pensado en que yo he visto el amor de Dios en él. Y también quiero hacer lo mismo hacia personas donde a veces es difícil amar. Vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo de Cristo. Y gracias por lo que hoy día hemos hablado. Yo te pido porque no quede en todo lo que, no solo hoy, lo que Diego, Eduard, todas las cosas que nos estás hablando acerca del amor genuino, Señor, que realmente las personas pueden ver que eres real porque nos amamos. Nuestro amor no es perfecto, pero queremos caminar en eso, queremos crecer en eso. Y eso involucra, Señor, salir de nuestro egoísmo, de nuestro propio mundo, para buscar hacerle bien a otras personas, aunque a veces seamos lastimados. Señor, ayúdanos, porque no es fácil, porque aun cuando hacemos este amor, aún así sentimos que orgullo por haber estado haciendo esto, y no lo hacemos para ti. Señor, ayúdanos a cuidar nuestras motivaciones, y que realmente esto sea real en esta iglesia, en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a no desertar de amistades que tal vez algunos como el mundo dicen amistades tóxicas o cosas así. Ayúdanos a amar, porque hay personas que tal vez el mundo los ha rechazado por todo lado. Y si la iglesia más los rechaza, entonces ¿dónde van a encontrar amor? Es aquí, Señor. Ayúdanos.
Y gracias por el ejemplo de algunos hermanos. Y aún de Eduardo te agradecemos porque hemos podido aprender de manera visible, yo y ya con tantos años de amistad. Yo te agradezco, Señor, porque no entendía, porque también me amargaba por algunas cosas. Pero gracias por su perseverancia a pesar de mí, a pesar de los problemas y todo que hemos llegado a tener. Gracias porque Él ha estado ahí. Y ayúdame a mí y a mis hermanos a hacer lo mismo por otros. Ayúdanos a recordarnos primero el ejemplo de Cristo hacia nosotros y después el ejemplo de otros hermanos hacia nosotros. Y que podamos hacer lo mismo, Señor. Ayúdanos porque no podemos humanamente, porque no soportamos, no queremos sufrir. Y es por nuestro egoísmo. Señor, ayúdanos, por favor, y que esto sea una realidad de aquí en adelante. No nos olvidemos. Y que realmente la gente misma que venga a esta iglesia pueda ver esa marca, esa señal en nuestra iglesia, cómo nos amamos de manera genuina. Y eso está por encima de nuestros problemas, de nuestras diferencias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el ánimo y gracias por ayudarnos a entender qué es realmente el amor. Es un acto, es algo sacrificado, es un servicio, es algo que nos cuesta. Pero es algo que lo hacemos porque queremos buscar tus intereses. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.